Señor le bendiga, hermanos, hermanas. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo, hermano. Agradecido al Señor por estar una vez más delante de todos ustedes y agradecido a la radio y a la predicadora porque nos da esta chance para poder predicar la palabra del Señor. Bendecimos al hermano Manuel, a su papá, a su mamá, también a la esposa de nuestro hermano Manuel, y bueno, que el Señor bendiga grandemente, hermanos. Y bueno, hermanos, el Señor también bendiga a los hermanos de la iglesia, el Señor les bendiga grandemente a cada uno, y les alcance de su gracia, les alcance de su favor. Saludo a la hermana Estela, que ya está en contacto con nosotros, con la radio, y vamos a hacer una oración, vamos a ir a la palabra, y también quería saludar al hermano Alonso en Misiones. Creo que estamos en diferido con el hermano, agradecido al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio desde acá de Buenos Aires hasta Misiones. El Señor le bendiga grandemente a toda la iglesia del pastor Alonso, que es la iglesia del Señor Jesucristo, por supuesto, y al hermano Richard en Paraíso, y a todos los hermanos en Paraíso. El Señor bendiga grandemente a cada uno y a cada una de las hermanas. Agradecido estoy al Señor por poder hacer este programa, hermanos. Gracias le damos al Señor, y bueno, bendigo su santo y divino nombre, y el Señor tenga o les alcance a todos ustedes de su favor, de su gracia, y que deseo que les bendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana. Y si me estoy olvidando algo, ya lo voy a ir diciendo en la hora del programa. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido por la nueva oportunidad que tú me das de poder hacer este programa de radio. Señor, bendigo a todos los hermanos. Señor, bendice a mi hermana Celina, bendice también a Jacinto, a Gustavo y a Rodolfo, donde quiera que se encuentren, salvándoles, Señor, para la vida eterna. Señor amado, también te pido, Señor, por los hermanos y las hermanas de la iglesia local, por la hermana Rosemary, por el hermano Juan, que el Señor bendiga grandemente la vida de ellos, a sus hijos, a sus hijas, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Padre amado, hermano Fabio, Señor, también puedas tú bendecirlo a todos los hermanos, a todo hermano Mascaraña, Señor, a hermano Nicolás y su amada esposa, a la hermana María del barrio del Mirador, y tantos hermanos que hay por ahí, no conocidos, amigos, que el Señor le bendiga grandemente. Amén, hermanos. Señor, bendiga grandemente la vida de cada uno de ustedes. En el último programa hablábamos sobre que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, y bueno, gloria al nombre del Señor, ¿no? Y también hablábamos sobre el postrer Adán, el primer Adán y el postrer Adán. También vimos ahí en el capítulo 5, creo que fue, sí, capítulo 5, 12, ¿no? El primer Adán y el postrer Adán. Señor bendiga grandemente, hermano. Y quería también participar con ustedes una porción en el libro de Romanos, en el capítulo 3, alabado sea el Señor. Y quería hablarle un poco sobre la justicia que es por la fe. Y este es un tema muy, muy hermoso, muy precioso, ¿no? Que a mí cada día me fascina más, porque tenemos una posición justa por medio de los méritos de Cristo, ¿no?
por medio de Cristo nosotros hemos alcanzado una justicia como dicen muchos teólogos, ¿no? Una justicia impartida, que se nos puede, que no es nuestra justicia, porque nosotros no podíamos presentarnos a Dios por medio de nuestra justicia, sino que necesitamos la justicia del Hijo de Dios, esa justicia que pudo Él recibir por medio del juzgamiento que se hizo sobre Él, no por medio de la ley de Moisés, porque la ley lo declaró justo a Cristo, por cuanto Él satisfizo, ¿no? Él satisfizo, porque la palabra en el griego no da a entender que Él cumplió la ley, sino que Él satisfizo la ley, ¿no? Él la satisfizo. Bueno, pero ese es un tema que me gustaría hablarlo otro día. Y entonces la justicia que nosotros tenemos es una justicia impartida, es una justicia que nosotros hemos recibido, no, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Y dice, hoy no tengo mis anteojos, bueno, me va a costar un poco leer, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Vio? Esta justicia que se ha manifestado, esta justicia estaba en la ley y estaba en los profetas, ¿no? Y ahora se ha manifestado, dice. Alabado sea el Señor, qué maravilloso, ¿no? Ahora se ha manifestado esta justicia, ¿no? Y acá dice, en el versículo 2, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjese, por su gracia fuimos justificados gratuitamente. Ahora fíjese, la justicia que nosotros hemos recibido por gracia, esta justicia que dice en el versículo 22, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros alcanzamos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Según la ley, si una persona cumplía todos los mandamientos, ¿no?, de la ley sin violar uno solo, esa persona podía alcanzar la justicia de Dios, porque dice la justicia de Dios en el versículo 22. Podía alcanzarlo si pudiera cumplir con todos los mandamientos que estaban en la ley de Moisés. Ahora vemos que ningún hombre pudo satisfacer la ley, por lo tanto no pudo alcanzar la justicia por medio de la ley. Estos temas ya los hemos tratado, pero a mí me encanta tratarlos. Me gusta mucho hablarlos, estos temas, porque es la obra del Hijo de Dios en favor de nosotros. No es la obra de aquel que se despojó a sí mismo de todo lo que él era, para llegar a ser un hombre, ¿no? Un hombre humano como nosotros, ¿no? Y en la condición de hombre, él satisfizo la justicia de la ley. Ahora, ¿por qué Jesús pudo satisfacer la justicia de la ley y ningún otro hombre, ni profeta, no, ni rey, ni sacerdote pudo hacerlo? Siendo que hubieron en el Antiguo Testamento hombres que amaron a Dios, ¿no? Y que trataron por medio de su vida, trataron de agradar a Dios en todo. Pero la justicia de la ley no la pudieron satisfacer, no la pudieron cumplir completamente. Ninguno, antes de Cristo nadie. ¿Por qué Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios? ¿No? Porque Él no venía de Adán. Él no venía de Adán, sino que Él venía de Dios.
Entonces, Él no venía con la ponzoña en su cuerpo humano. Él no venía, Jesús no tenía pecado en sí mismo. No tenía el veneno mortal en sí mismo, Jesús. Alabado sea su nombre. ¿No? Él vino de Dios, Él vino sin pecado. Fíjese usted, porque su origen era diferente al origen de nosotros. Nosotros venimos del pecado porque venimos de Adán, veníamos de la descendencia de nuestro primer padre, que fue Adán, y heredamos el pecado en nosotros, ¿no? Entonces el pecado, como sabemos en el capítulo 7 de Romanos, el pecado tomaba la ley como ocasión para que nosotros pequemos, por medio del mandamiento, ¿vio? La ley decía, no codiciarás, y entonces la codicia se multiplicaba en nosotros. ¿Por qué? Porque la codicia era parte de nuestra naturaleza, ¿no? Si bien la codicia es pecado, ¿no? Pero de eso estábamos constituidos, el pecado formaba parte de nuestra naturaleza, de nuestro origen, de nuestra procedencia. Nosotros venimos del pecado. Jesús venía de Dios, por lo tanto, con una naturaleza pecadora, ningún hombre nacido de Adán pudo satisfacer la justicia de la ley, no pudo satisfacerla. Y al no poder satisfacer la justicia de la ley, entonces esa persona no podía alcanzar la salvación ni la vida eterna, no la podía alcanzar, ¿no? Esa persona tenía que venir de Dios. Fíjese usted, qué maravilloso eso, ¿no? Tenía que venir de Dios esa persona. Pero Jesús no vino de Dios, Jesús no vino de Adán, sino que Jesús vino de Dios. Él nació de Dios, vino de Dios, sin pecado. Porque nada de lo que nace de Dios nace en pecado, sino que nace sin pecado. Ahora, nosotros, una vez que nosotros creemos en Jesucristo y recibimos la justicia de Dios, ¿no? Recibimos la justicia impartida, es una justicia que se nos fue dada a nosotros sin que nosotros la hayamos alcanzado. Se nos impartió a nosotros, se nos dio por gracia esa justicia, por haber creído en Jesucristo. No, por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, a nosotros se nos dio una justicia impartida, es decir, una justicia que nosotros no logramos por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestros buenos pensamientos y nuestros buenos sentimientos, nunca lo hubiéramos podido alcanzar, nunca. Entonces ningún sacerdote, ningún profeta, ningún rey, ningún hijo de Israel pudo alcanzar la justicia de Dios que estaba en la ley. Pero Jesucristo sí, nuestro amado Señor Jesús. Y Él nos dio a nosotros. Esa justicia que Él alcanzó por medio de la ley nos dio a nosotros. Cuando Jesús nos dio a nosotros la justicia, entonces nosotros alcanzamos la salvación, ¿no? La salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Entonces, hay una palabra griega que es merismo, ¿no? La palabra significa partir. Entonces, Dios parte la palabra y nos hace entender por partes. Dios quiere que entendamos nosotros cada parte de la palabra. Por ejemplo, la salvación nos explica por un lado, ¿no? La vida eterna nos explica, el nuevo nacimiento nos explica por otro lado. Dios nos explica todo por separado. Es como que parte al Señor Jesús, entre comillas, ¿no? Lo parte y nos muestra cada parte, ¿no? Cada parte. Y entonces nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Cada parte vamos entendiendo y aprendiendo, ¿no? Para poder disfrutar, para poder afirmar nuestra fe. Ahora, el propósito de Dios, cuando nos hace entender, Él después vuelve a unir todas las partes, la vuelve a unir en un nuevo hombre, en un hombre espiritual. Entonces, Dios nos hace entender la justificación. La justificación nosotros la hemos recibido por gracia, por haber aceptado a Jesucristo como nuestro nuevo Señor y nuestro nuevo Salvador o nuestro Salvador.
lo aceptamos, lo recibimos en el corazón y lo confesamos con nuestra boca. Entonces ahí nosotros somos salvos, somos justos, ¿no? Por medio de la justicia impartida que Cristo nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, aquellos que creemos. ¿Por qué es importante la justificación? Porque por medio de la justificación nosotros tenemos la regeneración y tenemos la salvación. Y después tenemos la vida eterna. Todo eso lo recibimos en un solo momento, pero se presenta por separado para nuestro entendimiento, para que nosotros lo entendamos bien, para que podamos también, ¿no? Por medio del entendimiento y por medio del conocimiento, seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Por eso es muy importante el estudio de la palabra del Señor. Es muy importante mirar a Cristo, ¿no? Mirar las Escrituras, tratar de comprender y entender las Escrituras, porque eso nos va a llevar a nosotros a conocer a Cristo. ¿Dónde lo conocemos a Cristo? En nosotros mismos. Porque Cristo ahora es el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Pero Cristo también es la simiente, ¿no? Es la simiente que viene por la palabra y que esa simiente necesita desarrollarse por medio de la alimentación. Todo eso nosotros vamos entendiendo, ¿no? Por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso tenemos que darle mucho lugar a la palabra de Dios en las congregaciones, ¿no? Si bien la alabanza es algo muy importante, los testimonios es algo que necesitamos escuchar, pero sobre todo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a permitir conocer a aquel que nos justificó, Entonces fíjese como veníamos leyendo, ¿no? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ellos la testificaron, pero no la manifestaron, no la pudieron satisfacer. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Creo que en otra versión dice por la fe de Jesucristo, en la versión 1099, ¿no? De la revisión antigua. Dice entonces, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, o porque todos nacimos en pecado, y estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿no? justificados gratuitamente, ¿no? por medio de su gracia, alabado sea el Señor. Y esto es precioso. Me voy a levantar un segundito, hermano. Gloria al nombre del Señor, porque voy a agarrar otra Biblia que me va a permitir leerlo completo al versículo, porque en esta Biblia, que es una Biblia llama, que la tengo muy usada, es como que algunas partes ya no se pueden leer más, porque muchas veces no se lee bien claro. Yo también por mi vista que se va desgastando con los años, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, siendo justificados gratuitamente, estábamos leyendo Romanos, alabado sea el Señor, capítulo 3, verso 21. Espero ver lo suficiente para poder leerlo todo. Y entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese hermano, ¿por qué Dios nos pudo justificar en Cristo? ¿Me alcanzan los anteojos? ¿Por qué Dios no puede justificar en Cristo a nosotros? Por medio de la redención, dice. Gracias a Dios que vino mi esposa, me alcanzó los anteojos, hermano, alabado sea el Señor. Entonces, ¿vio? Por medio de la redención. ¿Qué es la redención?
La redención es el sacrificio de Cristo, cuando Cristo derramó su sangre, ¿no?, por nosotros, ¿no? Y por medio de esa sangre Él nos compró. Él nos compró, ahora le pertenecemos a Él. No es que Él nos justificó sin habernos comprado. Él nos compró y nos justificó, ¿no?, por medio de su sacrificio. El sacrificio de Cristo habla que Él nos compró por un precio. El precio por lo cual, la sangre por la cual nosotros hemos sido justificados, ese es el precio que Cristo pagó por nuestra justificación, ¿no?, por medio de la redención, por medio de la redención. Entonces nosotros la entendemos, ¿no?, que la justificación no es algo que no tuvo su precio, no es algo que no se pagó un precio, y es un precio muy grande lo que pagó Jesús por nuestra justificación, ¿no? Porque eso no está hablando de que Jesús tuvo que morir en la cruz, tuvo que derramar su sangre para que nosotros hoy seamos justos. Es decir, sin culpa significa, para que seamos sin culpa, sin pecado. Entonces, cuando nosotros rechazamos la justificación, estamos rechazando la redención. Porque dice que nosotros hemos sido justificados por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese, amado del Señor. Es decir, fuimos salvados por gracia, ¿no? Como dice ahí en el capítulo 5:15, donde dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, ¿vio? La gracia no es un mensaje dentro del Evangelio. La gracia es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de la gracia. La gracia no es una doctrina que está dentro del Evangelio, sino que el Evangelio es la gracia. ¿Vio? Y por medio de la gracia nosotros hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados, hemos sido salvados, hemos tenido un nuevo nacimiento. Todo eso lo produjo Dios por medio de su gracia. Esa gracia vino por medio de Jesucristo. Nosotros ya conocemos ese capítulo y versículo, que es Juan capítulo 1, versículo 17. Nosotros hemos sido, sabemos que la gracia vino por medio de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amadísimo Señor. Y Él nos redimió por medio de la redención, por medio de que Él pagó el precio. Él pagó el precio por nuestra justificación. Ahora nosotros somos justificados gratuitamente, pero eso no significa que no se pagó un precio. El precio lo pagó Jesús. Entonces muchos dicen: ¿cómo puede ser que yo pueda ser justo? ¿No? Yo tengo que hacer algo para ser justo. No, porque si nosotros tenemos que aceptar el regalo que Dios nos da, que es la justificación. Porque el precio ya lo pagó Jesucristo, ¿no? Él lo pagó por medio de su muerte. Lo pagó. La muerte de Cristo fue el precio de nuestra redención, de nuestra justificación. ¿Vio? Porque dice ahí, hermano, si no, leámoslo bien, y espero que usted lo entienda, hermano. Le ruego al Señor que usted lo entienda, porque es muy importante que usted lo entienda, que yo lo entienda. Entonces, estábamos leyendo Romanos capítulo 3, y entonces dice, en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, la gracia se nos da gratuitamente, pero tuvo un precio. ¿Cuál es el precio? La redención. Mediante la redención, alabado sea el Señor.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Si usted quiere acompañarme en la lectura. Entonces fíjese, dice, ¿no? Y nosotros tenemos que darle valor a estas cosas, porque nosotros a través de este entendimiento, a través de esta iluminación que viene por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que amar al Señor. Porque fíjese, nosotros decimos, bueno, nosotros somos justos por gracia. Sí, pero hubo un precio. Y ese precio lo pagó el Señor, ¿no? Siendo maltratado, siendo martirizado, siendo crucificado, siendo muerto en el madero. Ese fue el precio para que nosotros pudiéramos hoy ser justos. Hoy ser justo, y eso de ser justo, como ya lo dije anteriormente, eso es un beneficio muy grande para nosotros, porque por medio de la justificación nosotros alcanzamos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros, como el nuevo nacimiento, la vida eterna, la salvación, por medio de la redención. Si no hubiera redención, si Jesús no hubiera pagado el precio, nosotros nunca hubiéramos alcanzado Nunca hubiéramos alcanzado la justificación, nunca no hubiéramos alcanzado, porque nosotros, como ya dije anteriormente, nosotros veníamos del pecado. Aún lo bueno, lo mejor que hubiéramos podido hacer como hombres nacidos de Adán, nunca por medio de eso bueno que nosotros hicimos, hubiera sido suficiente para alcanzar la justificación, nunca. Solamente por medio de Jesucristo se alcanza la justificación. Por eso, cuando a usted le preguntan, ¿usted es justo? Amén. Yo soy justo por medio de Jesucristo, por medio de la redención. ¿Entiende, hermano? Dijimos creo que en 1 Corintios, creo que hemos mencionado, 1:30. Y dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Alabado sea el Señor, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. ¿Dónde nos gloriamos nosotros de nuestra justificación? En Cristo. Cristo nos justificó. El Señor derramó su sangre preciosa para que nosotros hoy pudiéramos ser justos. ¿Qué significa justo? Sin culpa. ¿Delante de quién? Delante del Padre. Esta justificación nunca nos va a llevar a nosotros a vivir en pecado. Nunca. Sino que nos va a permitir vivir una vida sin pecar. Porque nosotros, ¿cuándo dejamos de pecar? Cuando nosotros no tenemos la intención de pecar. ¿No? Cuando nosotros alcanzamos en nosotros mismos el deseo de no pecar, entonces ya dejamos de pecar. Porque no está el deseo, no está la intención de pecar. Aunque podamos cometer un yerro, pero no fue intencionalmente. Entonces la justificación a mí, entender que Jesucristo pagó el precio, ¿no? Por mi salvación, mi justificación, ¿no? Eso me lleva a apartarme del pecado. Porque si yo estaba en pecado, si yo vivía en pecado, y ahora Él me justificó del pecado. Entonces fíjese, volviendo ahí a Romanos capítulo 3, 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Veo que todos pecaron. Cuando dice que todos pecamos, en Adán pecamos todos. Y en Adán no podemos alcanzar la justificación. Pero nosotros ya no estamos en Adán. Ahora todos los creyentes, nacidos de nuevo, todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no están en Adán, ya ahora están en Cristo, por la fe. Usted, hermano, está en Cristo, usted, hermana, está en Cristo, usted ahora es sin culpa delante de Dios. Dios no la ve a usted o no me ve a mí en el pecado, Dios me ve en Cristo y en Cristo no hay pecado.
Cristo no es ministro de pecado, Cristo es ministro de santidad, ¿no? Cristo es ministro de vida, no de muerte. ¿Entiende, hermano amado? Por eso es maravilloso poder entender estas cosas, porque eso llena nuestro corazón de amor para con nuestro Señor, de amor para con el Padre. Ese amor, ese enamoramiento nos va a llevar a ser fieles al Señor. Ahora, si nosotros todavía tratamos de alcanzar la justificación o la salvación o la vida eterna por medio de nuestro esfuerzo, de nuestras obras, nosotros nunca la vamos a alcanzar. Porque nosotros tenemos una naturaleza, aquellos que todavía tratan de alcanzar la salvación y la vida eterna, ellos todavía están confiando en su propia fuerza, en su propia capacidad. Ellos se están mirando a sí mismos para poder alcanzar, pero nosotros ya no nos miramos a nosotros mismos para alcanzar la justificación, la salvación o la vida eterna, el nuevo nacimiento, sino que nos miramos a Cristo. No, por medio de Él, dice, por medio de Él. Ahora fíjese, pues Dios, dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿vio? Fíjese. Entonces el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, por gracia fuimos justificados mediante la redención. Ahí está el pago el precio que se pagó por nuestra redención, que es en Cristo Jesús. ¿A quién dio? A este Jesús. Dios puso como propiciación. ¿Vio? Y la palabra propiciación viene de propiciatorio, ¿no? Y el propiciatorio era algo que se ponía en el arca, en el arca se ponía el propiciatorio, que era la tapa que cubría la caja, porque el arca era una caja de madera, ¿no? Y la tapa se llamaba propiciatorio. Sobre el propiciatorio estaban los ángeles, ¿no? Los querubines que resguardaban, ¿no? El arca. Dentro del arca estaba la tabla de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón, que reverdeció. Entonces, el propiciatorio viene de allí, viene que cuando dice la palabra del Señor que Dios puso como propiciatorio, es decir, que Dios puso como propiciatorio a quien, a Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Él borró, ya no cubrió, sino que borró completamente nuestros pecados. No es que nuestros pecados fueron cubiertos, así como lo era en el Antiguo Testamento, sino que, como dice ahí en Hebreo, dice que la sangre de Cristo es mayor. La sangre de Cristo es mayor, porque la sangre de los machos cabríos y de los becerros, ¿no? Esa sangre cubría los pecados, pero no limpiaba la conciencia del hombre. No lo limpiaba la conciencia del hombre, todavía se sentía pecador, se veía pecador. Si bien la culpa la había llevado el animal que era sacrificado, pero él en su conciencia él se veía como un pecador. Pero la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir. Es decir, que la sangre de Cristo era superior a la sangre de los machos cabríos. Entonces, Dios puso como propiciación, es decir, a Cristo. Cristo borró nuestros pecados por medio de la fe en su sangre. ¿Vio? Por medio de la fe en su sangre. Entonces nosotros vemos, ¿no?, que la sangre de Jesucristo, rociada o así, salpicaba el propiciatorio, y cuando la sangre, voy a retroceder un poco en la expresión, cuando la sangre de los machos cabríos o de los becerros o del cordero era rociada sobre el tabernáculo, mientras que la sangre estaba sobre el tabernáculo, entonces la bendición de Dios era para el pueblo. El pueblo recibía todo tipo de bendiciones.
¿no? La lluvia para la tierra, el agua abundante, la reproducción de sus animales, la prosperidad, la abundancia, la riqueza que ellos podían pretender, ellos la alcanzaban por medio de la sangre de esos animales que se ofrecían una vez al año, ese sacrificio, ¿no? Ahora, Jesucristo derramó, digamos, a sí mismo, sobre el propiciatorio, sobre sí mismo, derramó su sangre, ¿no? Porque dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, la sangre de Él mismo fue derramada sobre el propiciatorio, sobre Él mismo. Y ahora las bendiciones que nosotros necesitamos, nosotros las podemos recibir por medio de ese propiciatorio que está donde está la sangre. Porque mientras que estaba la sangre en el propiciatorio, las bendiciones llegaban al pueblo de Israel. Y ahora la sangre está sobre el propiciatorio, sobre Jesucristo. Él derramó su sangre. ¿No? Veamos lo que dice. Dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Él puede ahora manifestar su justicia. La justicia que estaba en la ley. Porque la justicia que estaba en la ley era la justicia de Dios. No era otra cosa. La justicia marca la voluntad de Dios. ¿No? Da a conocer la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Entonces, fíjese, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, dice. ¿No? Entonces, Dios, en su inmenso amor y en su inmensa gracia, ¿no? Y en su inmensa misericordia, Él pasaba por alto los pecados pasados. Porque su justicia demandaba que el pecador tenía que ser muerto, completamente muerto. ¿Vio? Y entonces eso demandaba su justicia. Pero su gracia y su amor, ¿no? Soportó, ¿no? A través de los tiempos, Él soportó, pasó por alto los pecados pasados, ¿no? Que los hombres cometían a través de la historia, pecados terribles, horrendos, ¿no? Él los pasaba por alto, con la mira, porque vamos a seguir leyendo, ¿no? Pasado, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo que estuvo hablando el apóstol Pablo, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, ¿no? A fin de que sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Es decir, que Dios pasaba por alto los pecados pasados, pasaba por alto. Fíjese, hermano, los pasaba por alto, teniendo la esperanza, ¿no? De que allá en la cruz, en el madero, Él iba a poder castigar el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las épocas. Fíjese. Porque Jesucristo, Él tomó el lugar del pecador. El pecador fue muerto en la cruz del Calvario. ¿Quién fue muerto? El pecador. ¿Quiénes? Los que nacimos de Adán. Nosotros ya hemos sido juzgados como pecadores en Cristo. Entonces Dios ya no nos puede juzgar como pecadores a nosotros, a los que creemos, por supuesto, a los que hemos recibido. Dios ya no nos puede juzgar como pecadores, porque el juicio que nosotros merecíamos como pecadores, entonces lo recibió Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿No? Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y ahora, ¿cómo Dios nos ve a nosotros? No como pecadores, sino como hijos. Ya no como pecadores. Dios no me puede juzgar a mí como pecador y a usted tampoco lo puede juzgar como pecador, porque ahora nosotros estamos en Cristo y en Cristo ya no somos pecadores y somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso esto, hermano. ¿No le parece algo que nos tiene que llevar a amar al Señor? Nos tiene que llevar a ser agradecido por el Señor. Entonces, para que usted pueda salir de ese pensamiento
o de esa enseñanza que usted recibió de que usted es un pecador, a pesar de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, de que usted es injusto, ¿no? Esa enseñanza que usted recibió y que yo he recibido, porque yo he recibido esa misma enseñanza. Yo cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, yo era una persona injusta y pecadora dentro de la iglesia. Y se nos hablaba y se nos ponía en una posición de pecadores, es decir, siempre estábamos en deuda con Dios. Y teníamos que alcanzar la salvación y teníamos que alcanzar la vida eterna, tratando de alcanzar, ¿no? La justificación por medio de nuestras obras. Pero ahora, fíjese, al pasar el tiempo, Dios nos dio mayor entendimiento en las Escrituras y nos hace ver que la justificación nosotros la podemos alcanzar solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que esa justificación que nosotros hemos alcanzado por medio de la fe en Jesucristo, nosotros la alcanzamos gratuitamente, pero tuvo su precio. Ese precio lo pagó nuestro amado Señor en la cruz de Calvario, muriendo en la cruz de Calvario. Y no de una muerte natural, sino que Él murió de una muerte terrible. Terrible, hermano, la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Mi corazón se compunge, ¿no?, por pensar en su muerte, ¿no? Alabado. Y le estoy tan agradecido al Señor porque hay una esperanza de vida eterna para mí, ¿no? Hay una esperanza de que algún día mi espíritu y mi alma van a ir al cielo para estar con el Señor. No, si bien mi cuerpo se va a deshacer en la tierra, porque de la tierra fue tomado a la tierra, tiene que volver, pero mi alma y mi espíritu irán al cielo con el Señor. Y eso lo tengo como algo cierto, algo verdadero en mí por medio de lo que Jesucristo hizo y no por medio de lo que yo hice. Porque yo no soy un pecador, porque yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, y cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios me declaró justo. Justo por medio de Jesucristo, santo por medio de Jesucristo, hijo de Dios. Soy un hijo de Dios y usted es una hija de Dios. Usted no es una pecadora, ¿no? Porque Jesucristo pagó el precio para que usted y yo seamos santos, justos y perfectos. Ahora fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. En el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios quería manifestar su justicia en este tiempo, al fin de los tiempos, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Porque Dios no podía justificar al hombre mientras que la ley estaba ahí expuesta, mientras que la ley era lo que regulaba al hombre. Mientras que el hombre viviera bajo la ley, el hombre no podía ser justificado. Pero Dios miraba la cruz, Dios miraba aquel lugar, el madero. Dios miraba, estaba esperando solamente el tiempo, ¿no?, en que Jesús iba a morir en la cruz de Calvario para poder así ahora justificar. Ahora Dios puede justificar porque ya no estamos bajo las obras, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el Evangelio de la gracia. Estamos bajo el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Entonces ahora Dios puede justificar. ¿Por qué antes no podía? Porque si Él justificaba antes, Dios no iba a ser un Dios justo, iba a ser un Dios injusto. ¿Por qué? Porque la ley demandaba que el hombre tenía que ser justificado por medio de la ley, del cumplimiento de la ley. Y ningún hombre podía cumplir la ley, por eso Dios no podía justificar al hombre. Si el hombre hubiera sido justificado por el amor de Dios, ¿no?, por ejemplo, él hubiera pasado su justicia y entonces todo su reino hubiera desaparecido, ¿no? Porque su justicia, la justicia es el fundamento de su trono. Él reina sobre un trono de justicia. Entonces él tenía que esperar. Y esperó, y aguardó. Y él pasaba por alto los pecados pasados, los pasaba por alto. Los pecados que nosotros cometíamos en nuestra ignorancia, Dios los pasaba por alto. Pero en Cristo, Jesucristo recibió el castigo por esos pecados. Él fue el que ocupó nuestro lugar como pecadores.
delante de Dios, Él ocupó y Él recibió la ira de Dios. El juicio de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Entonces ahora Dios ya no nos puede juzgar a nosotros como pecadores. ¿No? Dios ahora nos mira como hijo, nos juzga como hijo, entre comillas. ¿No? Nos juzga como hijo a nosotros, nos ve como hijos de Dios. ¿No? Y nos ve santo, justo y perfecto. Nos ve en Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos la visión, ¿no? Del Evangelio, de la gracia, de cómo Dios nos ve a nosotros, ¿no? Es diferente la visión que nos mostraron a nosotros, porque nosotros se nos mostraron a un Dios que era fuego consumidor, un Dios castigador, un Dios que se levantaba en ira contra aquellos que pecaban, contra aquellos que hacían maldad. Pero no, ahora vemos que Dios pasaba por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo, dice, ¿no? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica aquel que es de la fe de Jesús. ¿A quién justifica Dios? Aquel que es de la fe de Jesús. ¿Usted creyó en Jesucristo? ¿Usted creyó en Jesús? ¿Usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador? Entonces usted es justo. Usted es justo. Es decir, sin culpa. Dios lo ve sin pecado a usted. Usted está sin pecado. Alabado sea el Señor. Dios lo hizo libre del poder del pecado. Porque el pecado era como un tirano que nos tenía a nosotros agarrados, a nosotros por medio de nuestra vida vieja, por medio de la vida que nosotros recibimos de Adán, porque era una vida pecaminosa, y el pecado se enseñoreó de nosotros hasta cuando nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero Dios entonces mandó a su Hijo y Dios destronó al pecado de su trono. Ya el pecado no nos puede gobernar a nosotros. El pecado no tiene más señorío sobre nosotros. Ahora el que se sentó en el trono es Cristo. Entonces el que es soberano es Cristo y no el pecado. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. Él no nos puede gobernar a nosotros. Él no nos puede a nosotros guiar, ¿no? A que nosotros pequemos. No, porque ahora nos conduce otro. Ahora otro es nuestro amo, otro es nuestro Señor. Y Él nunca nos va a conducir al pecado. Por eso estas cosas, si usted lo está recibiendo en esta mañana, y no solamente recibiendo, sino que usted lo está entendiendo, usted ya es libre del poder del pecado. Usted ha sido libertado del poder del pecado hace 2000 años atrás, cuando Cristo pagó el precio. Él nos sacó de las manos del pecado, del poder del pecado, de la autoridad del pecado. Él nos sacó de allí. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros nos podemos rebelar contra el pecado, ¿no? Por medio de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Podemos decir, pecado inmundo, tú no tienes más parte ni arte sobre mí. Ya no tengo por qué obedecerte, porque yo ahora soy un hijo de Dios, ¿no? Porque Jesucristo, Él derramó su sangre y Él limpió todos mis pecados. Aún los pecados que estaban en mi conciencia, que me acusaban, esos pecados fueron borrados. Yo estoy sin pecado ahora, ¿no? Porque yo soy una nueva creación, soy un nuevo hombre, una nueva criatura, sin pecado. Así como era Cristo, ¿no? En los días de su carne, así somos nosotros. Porque Gálatas capítulo 2:20 dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, hermanos amados, esto es muy importante, la justificación. Entonces dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dios ahora es justo. Dios es justo en declararnos a nosotros justos. Él no es injusto al declararnos a nosotros justos. Él es justo. ¿Por qué? Porque el precio lo pagó Jesucristo, porque el pecador murió en la cruz de Calvario, el pecador que yo era. Ya no soy un pecador ahora. Yo no vivo para pecar. Ningún hijo de Dios vive para pecar, sino que Él vive por medio del nuevo nacimiento. Él vive para Dios. Ese hijo de Dios vive para Dios. En su corazón,
¿no? Esto se tiene que hacer una realidad por medio de la vida práctica, pero lo primero que yo tengo que recibir es la provisión. La provisión, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo ahora soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede tener pecado. No puede el pecado morar en un hijo de Dios. Lo que en Jesús no moraba el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Él no vino de Adán, Él vino de Dios. Entonces no moraba el pecado. Pero Jesús tenía las concupiscencias en su carne, como por eso Él podía ser tentado. ¿No? Pero esas concupiscencias no dicen que Jesús era un pecador. Es como nosotros ahora. Nosotros tenemos las concupiscencias, pero eso no nos hace pecadores a nosotros. No son las debilidades del cuerpo humano, las concupiscencias, los deseos por las cosas de este mundo. Pero nosotros no nos entregamos a esos deseos, no nos entregamos a esas concupiscencias. ¿Cuándo? Cuando nosotros vivimos y andamos en el Espíritu. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús vivió toda su vida en el Espíritu. Toda su vida. Nunca se salió de ahí. ¿No? Él dependía del Espíritu que Dios había puesto en él. El Espíritu de Dios que estaba en él, ¿no? Y él dependía, y él dejaba que ese Espíritu lo guiara y lo condujera todos los días de su vida, y nunca el Espíritu que tenía el Señor Jesucristo lo guió al pecado, nunca. Y así este Espíritu que nosotros tenemos, cuando hablo de Espíritu, hablo de la vida. Esta vida que nosotros tenemos, nunca, si nosotros nos dejamos guiar por esta vida, nunca esta vida nos va a llevar a pecar, nunca, jamás. Es imposible. Por eso, cuando nosotros entendemos que lo que nosotros hemos recibido, una vida sin pecado, lo que tiene pecado es el vaso de, lo que tiene concupiscencia es el vaso de barro, ¿no? Pero no hay pecado en nosotros. El pecado se genera en nosotros cuando nosotros le damos lugar a la concupiscencia, como dice ahí en Santiago capítulo, vamos a leerlo, Santiago capítulo 1, versículo 12-13. Alabado sea el Señor. Fíjese lo que dice acá. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha dado que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiente a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Y dice: entonces las concupiscencias, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, amados míos o amados hermanos, no erréis, no erréis. Entonces, ahora, hermano, amado, fíjese, qué maravillosas estas cosas, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, no somos pecadores. No se identifique con lo que usted no es. No asuma una personalidad que usted no tiene. No, usted tiene que asumir lo que usted es, que somos hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. ¿Qué más somos? Justos. Justos por medio de la redención. ¿Sí? Por medio de la redención nosotros somos justos. ¿No? Y eso es maravilloso. Eso es precioso. Y ahora, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos redimió a nosotros, pagó el precio, ¿no? Para que nosotros ahora seamos declarados justos, y ahora como justos nosotros hemos recibido una vida que no tiene pecado, que es la vida de Cristo, ¿no? Y que si nosotros le damos lugar a esa vida, le permitimos que esa vida nos conduzca, nos direccione, nosotros no vamos a pecar, porque esa vida no nos lleva a pecar. Mire, me quedé con muchos versículos sin poder transmitirle, pero esto es precioso, ¿no? Que usted haya aprendido algo, ¿no? Que usted haya entendido algo, para mí es algo maravilloso. Que usted se haya apropiado por la fe, porque esta es una palabra de fe que nosotros predicamos, como dice ahí en Romanos capítulo 10, 8 y 9, el versículo 8. Esta es una palabra de fe que predicamos. Entonces esta palabra usted la tiene que recibir como verdad. Jesucristo nos redimió, amén. Sí, amén, Él nos redimió. Él nos compró a nosotros, ¿no? Y Dios nos declaró justo en Cristo, ¿no? Porque Cristo pagó el precio por nuestra redención.
Él ocupó nuestro lugar como pecador y nosotros salimos como justos de su presencia, sin pecado, sin culpa ahora. Ahora tenemos una vida que no puede pecar. Por eso Pablo le dice a los romanos, ¿no? Que tenían que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo? Por medio del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir esta nueva vida. Señor le bendiga, hermano. Ahora, más tarde va a estar el hermano Nicolás, o creo que ahora va a estar él con su amada esposa. Quiero orar por usted. Usted que está enfermo, usted que se siente débil, usted que está debilitado. Yo quiero orar por usted. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, por las almas que nos están escuchando. Para pedirte, Señor, por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que todavía no se han apropiado de la redención que es en Cristo Jesús. Oh Señor, que ellos todavía se ven como pecadores, que ellos todavía se ven en Adán. Te pido que tú le abras el entendimiento, que tú le abras, Señor, su mente para que ellos, Señor, puedan entender, Señor, que ahora ellos son una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Bendigo a todos aquellos hermanos que están enfermos, declarándolos sanos completamente, Señor. Señor, y reprendo todo espíritu de mentira, todo espíritu engañador, todo espíritu de confusión en sus mentes, en sus vidas, ¿no? Que les llevan a los hermanos, Señor, a creer, ¿no? Que ellos todavía están enfermos, pero tú les has sanado. ¿Cuándo les sanaste? Hace 2000 años atrás, cuando tú pagaste el precio, cuando tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en el madero. Oh Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo el día lunes con la ayuda del Señor.